Bueno, ya estamos grabando. Buenas tardes a todos. Ya estamos en el penúltimo encuentro del curso Economía Mundial, la economía mundial, una visión desde nuestra América. Bueno, para hoy lo que teníamos pendiente eran las lecturas, en particular era de la unidad 2 y unidad 3. Por supuesto que puede haber alguna reflexión sobre la unidad 1. Y bueno, le habíamos quedado que hay que tratar de que participen todos. Entonces, yo diría quienes no han hablado, quienes no han participado, que lo Ha hagan. quedado alguien anotado, Enrique, Quedó Lautaro, que no está. que no está. Lautaro, ya te voy a decir, acá tenemos Lautaro Quiroga, creo que es. Bueno, pero lo importante es, muy bien, ahí la vemos con cámara a Marina Frachetti. Lo importante, quiero hacer un comentario muy breve. Hay que animarse a participar y no hay que suponer que lo que uno va a decir, la reflexión que tiene, o las dudas, o el conocimiento, es decir, pongámosle el nombre que quieran, que pueda ser insuficiente o no acorde al curso. No es así, siempre nosotros bregamos para escucharnos y de ese escuchar permanente poder, bueno, ir aprendiendo todos. Así que no hay conocimiento ni mejores ni peores, ¿no? Entonces, recalcamos esto y es importante la participación, la reflexión, para saber desde dónde están cada uno, dónde estamos y dónde a su vez nos permiten a mí y a Julio ajustar, poder hacer hincapié en algún otro tema o en fin. Así que bueno, dicho esto, hay algunas manos levantadas. Le vamos a dar a Mario Sosa. ¿Escuchan? Mario, ¿Ahí me Perfecto, escuchan? Mario, adelante. Ah, Bueno, yo soy precisamente una de esas personas a las cuales voy a bajar la mano primero que nada. Me cuesta un poquito el trabajo con las investigaciones. Yo siempre he estado trabajando un poco a partir de las cuestiones técnicas y de las relaciones para resolver cuestiones inmediatas. En el caso particular del tema que estamos tratando acá, de la internalización de los conocimientos y la inserción de Latinoamérica en estas realidades de colonialismo y de dependencia, eh, me interesé en trabajar un poquito el tema del trabajo y su visión con la relación hacia el resto del mundo. El trabajo propio de nuestra región, el trabajo de San Luis, el trabajo de Argentina, en función de las realidades económicas y sociales que hay en el mundo. Me quedé y trabajé un poco el texto ese de Dussel que esta semana, digamos, había hecho otros trabajos, pero esta semana me puse a trabajar sobre el texto de Dussel que recomendó eh, una de las profesoras. Y lo estaba relacionando también Me parece. con los temas que había respecto del trabajo. ¿Qué es lo que en este caso empecé a ver? Empecé a ver sobre las realidades que están viviendo. Me dice acá que mi conexión es inestable. No sé si me están No, pero escuchando. ahora te estamos escuchando. Recién se cortó un poquito, pero ahora está saliendo bien. Está Adelante, Mario. saliendo bien, sí. Me tira carteles acá que me dice que es inestable y al resto lo veo todo congelado. O sea que indudablemente me han bueno, reducido. tal vez apaga la cámara. A eh, ver, sí, es lo que hago normalmente. Ahí bueno, está. Ahí lo he hecho. Eh, el hecho
de trabajar sobre las realidades de nuestro territorio y en nuestro tiempo respecto de las relaciones de dependencia a partir de un tema particular, el tema del trabajo. ¿Ahí me están escuchando más o menos bien? Perfecto. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, en nuestro territorio en este momento las políticas públicas, las acciones de gobierno están destinadas hacia el desarrollo de un trabajo autónomo, que lo llaman el emprendedurismo. Se le da mucho hincapié a ese tipo de relaciones donde se reproduce todo lo que el capitalismo hace con el trabajador y se lo deja liberado a la propia iniciativa de quien tiene que hacerlo, rompiendo un poco con los esquemas de lo que fue en algún momento el estado de bienestar, donde el trabajo era subvencionado por los patrones, digamos. El empleo formal, que había estado en cierta medida, eh, ¿cómo le puedo decir? En cierta medida bajo la tutela de alguien, el Estado, el particular, el privado, ahora queda en manos simplemente del trabajador. Y esto enlazándolo con las realidades que tenemos en Latinoamérica, lo que vimos eh, en los cursos anteriores sobre la maquila, y en este lo que estamos viendo sobre los términos de intercambio que se están dando en nuestro sur global, como algunos lo llaman, eh, en esta nueva realidad multisectorial, donde ahora tenemos la irrupción de China como un mercado también accesible para los intercambios, digamos, es una realidad que se nos está cada vez acentuando más. Y a partir de esa realidad empezar a trabajar un poquito los conceptos fundamentales que se han venido trabajando en este curso. Eh, los interrogantes son los mismos, del por qué se llega a esa situación, el cómo se llega a esa situación, y bueno, un poco el tema de nuestra economía siempre dependiente de las balanzas de intercambio, donde los dólares nunca se generan, donde siempre hacen falta, y esos dólares generan un déficit que se traslada indudablemente hacia la comunidad, hacia los trabajadores en particular, reformando las relaciones laborales que existen en nuestro mercado particular. Y ahí, bueno, surgen los interrogantes sobre eh, qué se puede llegar a hacer, digamos, partiendo de un pensamiento más bien práctico que de investigación. Y a ese pensamiento práctico establecer alguna pauta de investigación, buscando algunas relaciones y algunas respuestas a los elementos que están condicionando indudablemente a las políticas públicas y a la posibilidad de que haya un cambio o haya una injerencia de políticas hacia la economía, o sea, una injerencia en la economía política, como decía el doctor Gambina, que lo alcanzo a ver entrecortado, pero lo veo que está ahí cerca. No sé qué está pasando con mi conectividad y si me escuchan, pero yo sigo hablando por lo menos. Si no me escuchan, me hacen una seña. Te escuchamos bien, seguí hablando lo que tengo. Bien, a lo que partiendo desde las realidades y haciendo en un primer momento un relevamiento de las situaciones de nuestro mundo globalizado y viendo, como se decía en el encuentro anterior, que lo seguí un poco a distancia y lo tuve que volver a ver porque no tenía buena conectividad. Eh, eh, ¿Cuáles son las realidades que estamos transitando y cuáles son la ausencia de política que tenemos en nuestro país para enfrentar esa economía globalizada? ¿Cuáles son nuestras propias acciones y nuestras políticas y revisarlas desde un punto de vista de investigación medianamente académica? Hacia qué podemos avanzar y cómo puedo avanzar. La idea era contraponer un poco el concepto de trabajo que se trabajó durante estos últimos años en la economía argentina y en la economía mundial desde la óptica del capitalismo
y confrontarlo un poco con el trabajo que se conceptualiza a través de los escritos de Marx y a través de las cosmovisiones latinoamericanas, sobre todo la cosmovisión andina, desde la Minca, y relacionarlo con las posibilidades que tenemos para trabajarlo y buscar ciertas respuestas hacia cómo enfrentar eh, la globalización, la maquila y todas las circunstancias que se dan en la periferia, teniendo en cuenta la globalización de las políticas, de la guerra, de las deudas y eh, de la economía en general a nivel mundial. Eh, Uno de los aspectos fundamentales era que estaba viendo como condicionante era el costo de la deuda, no solo de la deuda de nuestro país, sino la deuda mundial. Eh, la transferencia de divisas, digamos, de recursos hacia los sectores financieros, desde la economía formal, hace que se vayan acrecentando las diferencias y se vayan acrecentando la falta de respuestas políticas hacia un sector que está necesitando un equilibrio dentro de esta disparidad de fuerzas. Siempre el trabajador, siempre el asalariado, siempre quien ha buscado un poco el sustento propio tiene que recurrir a la legislación para quedar en una cierta calidad de igualdad hacia quien le está pagando, hacia quien está proveyendo el trabajo o hacia quien tiene que dirigir su mano de obra. En ese sentido, esas disparidades son las mismas disparidades que se dan en el mundo globalizado, que si bien no se da entre personas, se da entre estados. Hay estados que marcan una cierta dependencia y esa dependencia debe ser rota en alguna medida, o por lo menos establecida dentro de ciertos márgenes de igualdad de trato. O sea, por ahí una de las preguntas, de las cuestiones que se veían en el encuentro anterior era si servía mantener el estado actual de ese maniqueísmo entre dos potencias, entre tres potencias o una multilateralidad, eh, y en eso trasladarlo hacia lo que nosotros estamos viviendo en nuestro momento. Ese era un poco la idea de trabajar en esto. Indudablemente me cuesta un poco trabajar esas cosas, pero yo creo que avanzar sobre, por ejemplo, los términos que decía Dussel son importantes. Estaba buscando recién cuando la parte lo había buscado por la página 86, me cuesta llevar a la máquina para leer los textos, pero no sé si tiene sentido sobre lo que hablaba de plusvalor y todas esas cosas. Yo creo que para mí son cosas nuevas, pero para ustedes es redundar en conocimiento que ya lo tienen. O sea, por eso quería hacer la sinopsis de lo que estaba haciendo y ver y preguntarles si eso es viable o no, si tiene sentido hacerlo. Ese, Bueno, bien, Mario. Bueno, es un tema que lo vamos a volver seguramente antes de finalizar, se va a retomar, porque la categoría trabajo, bueno, se viene, para todos tiene que ser, para vos, para todos los que estamos presentes, es una categoría que pone en tensión muchas cuestiones. Bueno, vamos a seguir con Lautaro Aguilera y después con Marina Frachetti. Así que, Lautaro, adelante. Tal, bueno, ¿me escuchan? Escuchamos muy bien, No adelante. sabía que tenía el micrófono prendido. Bueno, yo lo que tenía preparado para hoy fue básicamente, volví a ver la clase grabada la clase anterior, perdón, el video grabado de la clase anterior, y me había quedado con una de las preguntas, se armó, no sé si un debate, pero algo que fue muy importante en la clase pasada fue que hubo muchas dudas, mucha cuestión de
considerar a lo mejor preguntas que no tienen una respuesta definitiva o tajante o que no la tuvieron por lo menos en la clase pasada, y yo básicamente me quedé con una de las preguntas que hizo Ailín Umpierres, que ya había hecho una exposición la clase pasada y terminaba básicamente con esta pregunta que era más o menos algo así, que es ¿con qué herramientas cuenta América Latina para hacer frente a esta crisis de hegemonía? Habíamos estado hablando bastante sobre la cuestión de em, la pérdida de la hegemonía total por parte de los Estados Unidos, el tema de la desdolarización, la emergencia de China como un actor clave, y de otros países, evidentemente, de otros actores en el nuevo esquema internacional que se está configurando. Y básicamente una pregunta que sobrevolaba las diferentes intervenciones tenía que ver con eso, con, bueno, cuál va a ser el lugar que va a tener América Latina o que se le va a dar a América Latina, o mejor dicho, que nos vamos a dar como latinoamericanos a nosotros mismos, porque evidentemente eh, nadie nos va a regalar nada, digamos. ¿Con qué herramientas podemos contar para hacer frente a esa crisis de hegemonía? Y a partir de eso desarrollé algunas también, quizás son más que respuestas o intento de responder, es seguir ahondando en otras preguntas también, que tienen que ver, creo yo, un poco con lo que esperaría que pueda ser el trabajo final mío integrador a futuro. Que tiene que ver con, bueno, preguntarse precisamente cuál es la dimensión o, o la característica de esta crisis. Pensaba yo que puede haber diferentes tipos de lo que está sucediendo hoy en día, que uno lee y observa como crisis, puede en realidad ser diferentes tipos de fenómenos, en todo caso, fenómenos sociales, internacionales. Podemos preguntarnos si se trata solo de una crisis de hegemonía, en particular de la hegemonía unipolar norteamericana, este predominio estadounidense que existe más o menos desde la década de 1980 sin un cuestionamiento fuerte, digamos. Em, y es importante preguntarse eso porque uno entiende que si tiene esa característica puntual, es solamente una crisis de hegemonía, uno podría entender que todo podría seguir funcionando más o menos igual bajo la misma lógica de acumulación capitalista, pero con a lo mejor una hegemonía compartida por la aparición o el resurgimiento de otros actores internacionales, eh, los llamados BRICS, papel importante que le damos a China, etcétera, etcétera, etcétera. O más bien podríamos decir que se trata, teniendo otra característica, una crisis sistémica del capitalismo, que es una crisis más interna, propia de la lógica de la acumulación, pero también que, como toda crisis, abre también la grieta o ese espacio para nuevas posibilidades o nuevas formas de reconfiguración del mismo capitalismo. Es decir, uno conoce, o por lo menos no necesariamente uno conoce, pero uno puede estudiar que las diferentes crisis del pasado, eh, el sistema capitalista ha sido muy eficiente a la hora de lograr reacomodarse. No sé si eficiente, pero sí ha sido capaz de reacomodarse, de reconfigurarse y adaptarse para seguir vivo. O podríamos decir, por otro lado, que se trata de la crisis última y final del capitalismo. Otra hipótesis podría ser esa. Y esto lo decía pensando, o lo pregunto pensando,
en esta imposibilidad de las fuerzas productivas y de los desarrollos tecnológicos existentes actualmente para responder satisfactoriamente a aquello que ya planteaba Fernández Durán cuando veíamos en el módulo anterior, de esta crisis civilizatoria que conlleva la ruina ecológica por el agotamiento de la energía fósil, digamos. ¿Es posible readaptar el capitalismo, volver a eh, transformarlo, volver a adaptarse bajo la misma lógica de la acumulación en un mundo que ya no cuenta con la energía fósil barata como lo fue hasta entonces? Bueno, son diferentes, eso, no son respuestas a lo mejor, pero sí son más preguntas sumadas a las que me parecía que había terminado planteando Aileen. Uno podría preguntarse entonces, uno podría realizar una hipótesis, ¿cuál es la dimensión de la crisis que estamos atravesando mundialmente? Y después también, otra cosa que sobrevolaba y que bien hace referencia a esto mismo, a esta misma pregunta, tiene que ver con, bueno, es lo que planteaba al principio, ¿cuáles son las herramientas o las posibilidades que tiene América Latina como región? Yo pensaba en esta cuestión de que, bueno, es evidente que si América Latina tiene algún interés de aprovechar esta estructura de posibilidades creada por la crisis, estas nuevas, estas grietas, estas nuevas posibilidades abiertas con ese reordenamiento en las condiciones internacionales, si existe la posibilidad de que dejemos de ser una región, y acá pongámosle el calificativo que cada uno quiera, una región periférica, subdesarrollada, dependiente, postergada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero y principal es considerar esto que siempre remarca Julio, que remarcaba Julio en la clase pasada, pero lo dice siempre, que es que la economía es global, pero son las políticas económicas las que son nacionales. Es decir, en términos marxistas más ortodoxos, por así decirlo, el modo de producción es una totalidad, es global, aunque existan diferentes formas de adaptarse a este. Y no se puede seguir entendiendo a la economía como una ciencia exacta o como una ciencia pura y dura de números abstractos, sin ningún tipo de relación con el ordenamiento político de la realidad. Es una condición necesaria es entender la dimensión política de los factores económicos. Y por otro lado, la necesidad obvia de actuar como un bloque, como una región. Si América Latina puede llegar a aprovechar algo de este reordenamiento, lo va a hacer sí o sí a partir de entenderse como una región más o menos unificada, más o menos articulada, y no como un conjunto de países que tengan que tener más relación con el centro que con sus propios vecinos. Esas son no sé, es una especie de resumen que armé a partir de lo que fue eh, la clase pasada y lo que fui anotando, apuntando a partir de rever esa clase. No sé si es un aporte útil para el día de hoy, Muy pero es lo bien, que tengo. Lautaro, muchas gracias. Seguimos con Marina Frachetti. Adelante, baja la mano, Lautaro, por favor. Hola, ahí, ¿me escuchan? Sí, muy bien, adelante. Bueno, yo quería contarles que, bueno, de las lecturas, ¿sí? Eh, las que tomé básicamente como para hacer un análisis hoy, en donde tomé como palabras claves, ¿no? A ver, yo quería llegar al abordaje de una situación. Entonces, bueno, todos los textos como que conducían, los que conducían a un análisis que me permitían a mí poder sacar algún tipo de conclusión, que en definitiva me llevan a una pregunta que me gustaría que después, si algún compañero puede
darme alguna opinión, estaría bueno. Los términos son dependencia, bloqueo, nuevo orden mundial, hegemonía, pobreza. Y el texto con el que partí para hablar un poco hoy, para interactuar, fue justamente el de Enrique, que dice qué es la dependencia, cómo se construye y se sostiene en el tiempo. Y bueno, justamente hemos estado hablando en estos encuentros de lo importante que es generar interrogantes, ¿no? Interrogantes que nos lleven a la reflexión, que nos lleven al debate. Y bueno, Enrique justamente hablaba de los aspectos estructurales, ¿sí? Que nos llevan a estas profundas crisis y en el texto él mencionaba, ¿no? Que detrás de cada crisis, lo planteaba como interrogante, ¿qué se esconde detrás de la crisis? Justamente lo que viene es la dominación, la dependencia, la subordinación, que es de lo que hemos venido hablando, ¿sí? Y si pensamos en nuestro país, ¿no? Una situación puntual que es el endeudamiento que persiste, que se acrecentó el último tiempo y que esto nos lleva a la situación actual que estamos viviendo. Y en función de eso, sí, lo asocié con una de las clases que dio Julio, en la que él hacía referencia al incremento de la pobreza, sobre todo de la década del 80 hacia la actualidad, ¿sí? Y a una pregunta que a la que él nos inducía a pensar y a reflexionar, porque hablábamos de la hegemonía, ¿sí? China, el poder que está adquiriendo, que tiene en este momento, la influencia que tiene a través de sus corporaciones en distintos sectores del mundo y como en países como en África, por ejemplo, se observa o se vislumbra un crecimiento económico y, bueno, todo se dice o todo indica que es gracias a China, pero hay que ver qué hay detrás de esa ayuda económica que viene por parte del gobierno chino. Entonces, Julio decía, cuando uno reflexiona en función de lo que es América Latina, él nos llevaba a pensar la clase pasada, el encuentro pasado decía, tenemos que dejar de esperar que la ayuda venga desde afuera. ¿Qué hacemos nosotros desde adentro? ¿Qué políticas podemos llevar a cabo, ¿no? Para poder lograr un crecimiento económico, ¿no? Dejar de depender, ¿no? Bueno, y es ahí cuando mi incógnita, ¿sí? Mi interrogante era un país de América Latina puntual, ¿no? En donde se ha sostenido a través de un bloqueo, que es Cuba, ¿sí? Que con la política de Obama es como que hubo una pequeña luz que podía llegar a dar a ese pueblo que estaba prácticamente asfixiado un respiro, poder empezar a comercializar, a vincularse con el resto, bueno, cuestión que deja de estar presente con la política de Trump y con la de Biden, ¿no? Y ahí fue que tomé el artículo de Bruno Parrilla que habla Cuba en la ONU, demanda fin del bloqueo, y habla justamente de este poder que ejerce, esta hegemonía que tiene Estados Unidos a nivel global, y cómo impide al resto del mundo, ¿sí? Que acompañe a Cuba en esta necesidad de salir del bloqueo. Eso es lo que yo interpreto, ¿no? Porque muchas veces me he preguntado, ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Por qué todos nos subordinamos a las decisiones de Estados Unidos? ¿Por qué nadie? Bueno, de hecho, en su momento Chávez, bueno, varios gobiernos latinoamericanos apoyaron la causa cubana, ¿sí? Pero Bruno habla justamente de que este bloqueo es el que está llevando a un empobrecimiento, ¿sí? Que si ese bloqueo no estuviese, implicaría un crecimiento económico favorable, que reconoce que si bien hay cuestiones económicas y políticas que tienen que mejorar, ¿no? El mismo bloqueo es el que ha llevado a ese deterioro social, económico y político. Bueno, por eso es que mi pregunta es esta, ¿no? ¿Cuál es la salida para Cuba? ¿Cuál es la salida? ¿Sí?
terminar con el bloqueo. Pero bueno, ¿qué pasa si el bloqueo persiste? En esto que Julio decía, dejemos de esperar que venga desde afuera, pero Cuba puede sostenerse sola en este momento con un bloqueo. Entonces lo que pensé como pregunta es, ¿podría ser Chile algo para Cuba o no? ¿Sí? Bien. Y ahí está. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Marina. Seguimos ahora con Marita Salas, María Concepción Salas. María Concepción. Adelante. Yo tengo más dudas que respuestas en los textos estos que me están costando bastante porque eh, sostengo un pensamiento económico y cuando leo llego, no sé por qué ocurre lo contrario a lo que pienso. Un poco lo que decía recién la compañera que Marina, que hablaba de las herramientas y, y cómo, cuál sería la estrategia para que Cuba saliera. Y yo lo que veo es que cada vez los países que que estaban que están apoyando el tema de Cuba, están tan debilitados económica y políticamente que hay una colocación de energías en poder estar solucionando su economía y su pasar social, y que por lo tanto, por lo Te, menos te a mí me escuchamos, pasa Marita, ahí que te escuchamos algo no cortada. tengo ahora tanta la información que podía tener. Bueno, no me sale ningún cartel a mí, pero bueno, debo Bueno, tener no, inestabilidad. pero por las dudas, saca la cámara y a Bien, lo bueno, mejor, adelante. bueno. Yo decía que hace unos años atrás me parecía que estábamos más en no consonancia, sino que acompañando más todos los países de América a Cuba. Pero como hay tal dificultad económica y política en cada uno de los países, es como que estamos concentrando toda nuestra energía en querer estar solucionando. Entonces, no sé, no distingo estrategias eh, que podamos estar elaborando. Y sí es cierto que, que quizás la estrategia estará o estaría colocada en nosotros armar eh, nosotros mismos las estrategias para salir del momento. A mí me pasa que detrás de la dolarización que hemos estado leyendo, detrás de todo el movimiento económico mundial que se está teniendo, siento como que todavía no puedo distinguir qué hay detrás de bambalinas, ¿no? Detrás de esa escena, eh, que no sabemos cuál es el maneje para provocar esta crisis económica que actúa sobre los ingresos de los trabajadores. Y alguno de los compañeros también hablaba sobre la dimensión del trabajo, de cómo lo coloca en jaque. Decíamos, él hablaba del emprendedurismo que está tan en boga en este tiempo. Las mismas universidades trabajan, capacitan para la economía social, pero son como instrumentos momentáneos. Yo recuerdo en los 90 que para hacer cualquier trabajo, cualquier movimiento de emprendedores, teníamos que presentar proyectos. Todo se presentaba proyectos a determinadas agencias que eran eh, evaluados esos proyectos y por lo tanto eran financiados. Con este momento ahora del emprendedurismo sucede lo mismo, colocan toda la responsabilidad en el trabajador que arriesga todo su tiempo, su pequeño capital para poder estar saliendo de esa crisis económica y ingresando a un sector informal donde esa
muchas veces la crisis económica lo puede aumentar y llevar mucho más rápidamente a eclosionar. Leyendo no me acuerdo, creo que es el texto de Curcio y Curcio, me encontré, por eso digo, yo tengo un pensamiento económico que después cuando leo los textos me parece que van en contra de lo que yo pensaba, con el tema de un concepto de la estanflación. Yo es la primera, nunca lo había escuchado, lo de la estanflación, y que nos habla de la inflación con estancamiento económico. Pero a nosotros, por ejemplo, nos están diciendo que estamos teniendo un crecimiento económico, que eso no significa que nos desarrollemos. Entonces digo, ¿por qué se produce la inflación? Entonces es como que no entiendo en los conceptos que leo con lo que yo entiendo escasamente de la economía o de lo que puedo estar entendiendo que nos sucede a nosotros. Entonces, ¿cómo es? Si por un lado se crece, ¿por qué tenemos la inflación? Y también pensaba, digo, cuando yo en mi vida empecé a escuchar hablar de la moneda del dólar, y fue en el secundario, eh, cuando teníamos que hacer algo para viajar a Bariloche, y ahí sentí de que el dólar empezaba a atravesar la vida cotidiana. Pero si uno piensa la situación que tenemos nosotros, yo quisiera saber, no encuentro texto que tiene que ver mucho con lo cultural nuestro, porque por ejemplo, ¿por qué Brasil? Si es está bien, su economía será diferente, pero ¿por qué para comprar cualquier o pagar cualquier servicio en Brasil no hay te piden la moneda de ellos, el real? ¿Y por qué nosotros tenemos tanta desesperación por tener la moneda del dólar? Creo que es algo como que está instalado desde la cultura de poder estar resguardando esa economía doméstica que tenemos y que también en la poca injerencia que puede tener, o no sé, no puedo valorarla, a la economía doméstica, cómo actúa a modo de la inflación. A mí me están costando mucho todos estos textos porque la entiendo diferente. Es como si fuera en contra de los textos que nos, cuando hablaba de la estanflación, cuando hablamos yo por ejemplo decía, la inflación cuando hay mayor demanda que se produce un estado inflacionario. Bueno, yo pensaba todo lo contrario, es decir, si hay mayor demanda, los productos tendrían que estar más baratos porque hay mayor crecimiento económico y hay más trabajo. Es todo lo contrario. Entonces, a mí me cuesta poder estar armando ese pensamiento económico. Eso es, estoy como muy, este, con mucho rollo con los textos que estamos leyendo, por lo menos en esta parte. Nada más. Muy bien, Marita, muy bien. Vienen muy bien las presentaciones que dejan muchos interrogantes y que seguro que el profesor Gambina, que se le pague en euros, será el responsable de darnos todas las respuestas. En yuanes, en yuanes. En yuanes, muy bien. Bueno, Miguel, parola, vamos, sigamos con los interrogantes, saltando y cabeceando, breve pero concreto como venimos. Adelante. Bueno, bárbaro, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo quería comentar brevemente dos textos que me interesaron de la bibliografía. Uno tiene que ver, es el de Katz, el que habla de la teoría de la dependencia desde la mirada de Galeano. Me pareció muy interesante, primero para mí, porque Galeano, y para muchos seguramente, es un pensador con el que uno inició por ahí en el interés de estos temas, ¿no? De la dependencia, de la integración latinoamericana, de una mirada desde nuestra región
Y me parece que el análisis de Katz es muy interesante porque rescata en Las Venas Abiertas de América Latina una mirada de la dependencia, pero en su variante marxista, ¿no? Desde Rui Mauro Marini, Totonio dos Santos, y una perspectiva que habla de la transformación latinoamericana, no transicionando a través de un capitalismo de Estado, sino con miras hacia una transformación de carácter socialista. Entonces, bueno, eso me pareció muy interesante, la enorme actualidad que tiene un texto que es del 70, inclusive cuando leí que era del 70 lo fui a buscar porque no podía creer que fuese tan viejo, y bueno, esto, la enorme actualidad que tiene respecto del despojo de los recursos naturales, la explotación de la fuerza de trabajo, de la resistencia de los sectores populares y del proyecto socialista, como hablábamos recién. El otro texto que me interesó y que me gustaría comentar es el que trabaja Haití y la insurrección popular en este jaque al neocolonialismo. Me pareció interesante porque trabaja un concepto que es el de formación social, que por ahí nos permite descender del nivel de abstracción del modo de producción y nos permite hablar más concretamente de, bueno, cómo se explota la fuerza de trabajo. Y aparte, lo que me resultó muy interesante es pensar en términos de procesos históricos, ¿no? Que es uno de los grandes aportes que tiene el pensamiento marxista, que es historizar el modo de producción y no pensar que surge de la combustión espontánea, sino que son procesos sociales complejos. Y aparte, porque trabaja ese texto, el rol de la violencia para la transformación social, que es un tema que a mí me interesa, en mi tesina de grado, obviamente con otro recorte temporal, era entre el 66 y el 76, pero en parte mi tesina de grado tenía que ver con eso, con las formas de intervención en la vida pública y bueno, cómo la violencia era visto como un capital para ejercer esa transformación. Eh, en este marco de un estallido popular de carácter insurreccional, como se daba a fines del año pasado en Haití, y la estrategia de lucha, que me pareció llamativa, que tiene que ver con, bueno, el paro total del país, con una crisis institucional y de, bueno, de funcionamiento del país en sí. Bueno, eso sería. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Mirta, adelante. Bien, yo tomé dos textos de la CELAC que me gustaron, Silvina Romano y Lachman y el de Enrique Lorz. Los dos textos me parecieron como un aporte interesante a lo que yo vengo analizando sobre los feriantes. En el texto de la cumbre de la CELAC habla de la propuesta de producir lo que la región utiliza, digamos, aprovechar lo que se produce, que me parece que también es importante a veces los proyectos comunes, ¿no? Son como salidas alternativas a esta realidad que por ahí podría tomarse como más como propuestas políticas de repensarse desde esos posicionamientos, ¿no? Y cómo fortalecer la región nuestra, los países que estamos en la periferia, por decirlo, ¿no? Pensarse más en proyectos comunes y verlo como una fortaleza, digamos, de estos espacios regionales, ¿no? Porque también en esto, bueno, yo sí vengo trabajando con lo que es la economía social, comunitaria y solidaria. Yo sí lo veo desde el aspecto, digamos, de que puede tener sus potencialidades, o sea, si uno lo trabaja es una economía alternativa que irrumpe el capitalismo, irrumpe a lo que se tiene habitualmente, digamos, en esta cuestión del consumismo, el capitalismo. Entonces me parece que es una propuesta que podría fortalecerse y trabajarse e inclusive también en algún momento, en algún punto hasta de los estados, se podría fortalecer con diferentes leyes o políticas que promuevan a este grupo, digamos, de emprendedores, de feriantes, que por ahí si tienen los respaldos legales podrían tener a lo mejor un sostenimiento mejor. O sea, no es el trabajo formal,
pero sí es un trabajo alternativo, que también acá aparece la categoría de trabajo, que también lo mencionaron, que me parece que es un punto interesante a tomarlo en cuenta, porque en una cuestión donde está tan fragmentado el tema de trabajo, la estabilidad laboral, esta economía trae como, digamos, como un flujo, como un aire, digamos, diferente para poderlo pensar como esa alternativa nueva e inclusive, por ejemplo, en el caso de nosotros, trabajadores social, también podernos ver en ese lugar de poder ser asesores en todo esto, en el hacer los acompañamientos, o sea, es una nueva alternativa que yo creo que podría darnos, digamos, como otra forma, digamos, de salida a esta realidad donde esta cuestión laboral ya no hay trabajo seguro, ya no es, digamos, que, por ejemplo, uno se posiciona, sale a lo mejor al mercado laboral y va a encontrar ese trabajo seguro, ¿no? Entonces, a lo mejor estas ferias, estos emprendimientos, si tienen un apoyo, un sostenimiento en sus primeros tiempos, pueden después despegarse y quizás tener esta salida, ¿no? Y si también a lo mejor los gobiernos acompañan no tener tantos, a lo mejor impuestos que a veces hacen que esto caiga, también sería una alternativa, ¿no? Y si hubiera leyes realmente de economía social, comunitaria y solidaria a nivel provincial, a nivel país, que pocos países lo tienen, sería importante trabajar y fortalecer esta cuestión, que me pareció, bueno, interesante tomar esos textos de la CELAC porque, bueno, podría ser algo a trabajarse acá en la región, ¿no? Que sería una alternativa. Y me parecieron como los dos textos que podían ser más aportantes a lo que yo vengo trabajando de los feriantes. Por eso los tomé como dos ejes que me parecían de aporte. Muy bien, Mirta, gracias. Alejandro, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Yo, en mi caso, intenté leer lo más que pude, como para poder ponerme en tema, porque la clase pasada no había leído nada, y lo confieso. Pero bueno, es decir, lo que me ha quedado de los textos leídos, que obviamente sí, había mucho para decir, nada más que lo quería decir enmarcado en la lectura, muy relacionado con, con la temática que yo estoy investigando, que es la fabricación de componentes electrónicos y cómo eso está distribuido a nivel mundial. Y bueno, me queda muy claro todo el proceso que ha significado para el mundo específicamente, cómo se ha amalgamado lo que vendría a ser este escenario que se está viviendo ahora, ¿no? Específicamente un poder, un imperialismo, es decir, que define las pautas de lo que se estudia, lo que se produce, la forma que se produce, quiénes producen, cómo se manejan la economía a nivel mundial y en cierta forma economías que logran tomar un poco esa mirada de producción, hacerla propia y en cierta forma plantearles una resistencia a la hegemonía de este imperio que en cierta forma, bueno, está planteando una decadencia, pero se ve claramente que es una decadencia en el sentido de que a lo que yo, lo que pude más o menos percibir es un imperio que surge y crece avasallando, es decir, desde su forma de producir a otros pueblos y en cierta forma hoy en día es como que ya esos pueblos ya pueden hacer cierta resistencia a ese avasallamiento. Lo planteo en el sentido, ¿no?, de la producción de lo que vendría a ser la fabricación de componentes electrónicos, que es la parte que yo quisiera, lo que yo estoy estudiando y, bueno, y va a ser el tema para el cual yo voy a hacer el trabajo final de la especialización. Y tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, con una China que en cierta forma era un país en donde se instalaron muchos de los procesos que pudieron tercerizar las grandes fábricas que fabrican componentes electrónicos, como, bueno, es decir, por ejemplo, podemos tener a Intel como una de las grandes fábricas de eso, por ejemplo, Xilinx, hay otras empresas también de semiconductores muy importantes que han surgido en Europa o específicamente en Estados Unidos, que tiene las grandes fábricas de desarrollo, diseño y fabricación de semiconductores, pero en cierta forma terminan tercerizando algunas partes de su producción, especialmente lo que es la parte de lo que es la fundación de silicio, así la fabricación concreta del semiconductor, que lo terminan haciendo en China. Y hoy en día tenemos a China como uno de los potenciales desarrolladores y productores
de semiconductores que puede tranquilamente competir con Estados Unidos. Hoy en día no a nivel de lo último de la tecnología, pero sí en cierta forma con Estados Unidos debilitado en ese tipo de industria que al final termina intentando en este momento, por ejemplo, todas sus fábricas y fundidoras de silicio que están radicadas en Asia, especialmente lo que es Taiwán, Japón, Corea del Sur, por ejemplo, que hay, por ejemplo, como Samsung, que es una gran fundidora de semiconductores, están llevando todas sus empresas otra vez a Estados Unidos, o por lo menos a América, ¿no? Con algunas potenciales fábricas de semiconductores, por ejemplo, como Intel, que está instalando algunas fábricas ahí en México y está tratando de diversificar su producción, es decir, con mano de obra barata o mano de obra un poco más económica en México o en algunos países que estarían en cierta forma aliados con Estados Unidos. Eso es lo que pude llegar a ver con respecto a las lecturas, especialmente es decir, en esto, ¿no? De entender, es decir, de tanta vorágine con respecto a este imperialismo que ha arrasado civilizaciones en forma tremenda, ¿no? O sea, yo en mi caso, por ejemplo, siempre comento que pertenezco a una familia que ha sobrevivido a 2 dictaduras porque somos autoexiliados de Chile, de la dictadura de Pinochet, y a su vez también terminamos en el 75 viviendo en Argentina con un golpe de Estado en el 76, con allanamiento tanto en Chile como en Argentina y con potencialidad de poder hasta ser desaparecido. Entonces uno, es decir, lo ve desde estas décadas, ¿no? De las décadas recientes, 70, 60, por ahí hasta 50, y con mi compañera nos toca, por ejemplo, ahora trabajar con comunidades originarias, que es la comunidad Ranquel, una comunidad que pertenece al Gualmapu, que también fue arrasado por este imperialismo, que es el que termina, es decir, definiendo y trazando un poco lo que es el capitalismo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con países satélites que terminan, es decir, apoyando o sosteniendo, es decir, este capitalismo salvaje que nos está ahogando a todos. Leo mucho aparte de la lectura que hice de los textos para este módulo, también es decir, veo muchas noticias internacionales y también es decir, pude contrastar, es decir, lo leído con respecto a las noticias que hablan de la guerra de Ucrania con Rusia, que es una guerra obviamente para, en cierta forma, poder debilitar lo que vendría a ser lo multipolar que plantea Rusia y China, que en cierta forma está socavando el poder hegemónico que tiene el imperio, cuya cara visible es Estados Unidos. Digo imperio porque en realidad decir, ese imperio está sostenido por varios países, incluida Argentina, con sectores de derechos, sectores que están sosteniendo políticamente a ese imperio. Así, esa forma de hacer, de sostener esta economía o este capitalismo o este saqueo. Yo comentaba recién, es decir, la dictadura de Argentina y Chile, porque en cierta forma fueron dictaduras que obviamente es decir, permiten a este imperio tener un escenario que le sea favorable, ¿no? Porque en realidad, es decir, en esos tiempos había, es decir, cierta disputa de poder que, bueno, termina desencadenando en esa forma sangrienta de mantener el poder por estos sectores. Pero bueno, esas son las preguntas que me quedan, los interrogantes. En el caso, por ejemplo, de lo que es la fabricación de semiconductores, que es el tema que por ahí en el cual yo me siento más afianzado, con respecto a las lecturas que hice, me queda muy claro, es decir, cómo se ha dividido todo lo que vendría a ser la manufactura, el desarrollo, la producción y especialmente es decir, la formación de profesionales que están orientados a esa temática. Nosotros, por ejemplo, en la universidad enseñamos lo que es la parte de la electrónica, es decir, cómo se diseña un sistema embebido que utiliza, por ejemplo, semiconductores, y la arquitectura de esos semiconductores es la que dan los grandes fabricantes. No nos podemos salir de eso porque en realidad no somos fabricantes en estas latitudes de semiconductores. Es decir, son empresas, uno por ahí lo puede plantear por el costo, ¿no? De instalar una empresa que pueda fabricar semiconductores, pero en realidad
hay una decisión política de por qué, por ejemplo, un país como Argentina no puede desarrollarlo. Más allá de que hay profesionales que están trabajando en el diseño y hay empresas, o se podría decir maquila, en el concepto de la maquila, que están trabajando en Argentina en el desarrollo y diseño de circuitos integrados o la prueba de circuitos integrados, más allá de que acá en Argentina no se produzca. Pero en las universidades están muy metida específicamente la forma de hacer diseño de sistemas embebidos utilizando semiconductores, pero decir, desde lo que vendría a ser lo que proponen las grandes fábricas de este tipo de tecnología. Eh, por ahí, por ejemplo, uno se plantea decir, la independencia tecnológica, que es uno de los temas que también es decir, he encarado y por ahí también voy a trabajar en el trabajo final de esta carrera. Y vemos realmente que estando esta forma del capitalismo de generar este mundo, ¿no? De plasmar este mundo que nos estamos viviendo ahora, es decir, es un poco difícil, hasta imposible, plantearse una independencia tecnológica, porque obviamente es un ámbito en donde hay mucha competencia, en donde un país, por ejemplo, como Argentina, con tantos intentos que ha tenido de poder tener su fábrica de semiconductores, su desarrollo tecnológico a través de bueno, la aeronáutica con respecto del avión IA-63 Pampa, el plan, el misil Cóndor también, que fueron proyectos desmantelados en algunos casos, por ejemplo el IA-63 Pampa, un diseño de un avión es bastante interesante, especialmente para la práctica de los pilotos. Son proyectos que en cierta forma han sido desmantelados, pero específicamente por esas políticas que terminan dándole posibilidades de seguir existiendo a este imperio que nos está desangrando a todos. No sé si he sido claro con respecto a lo que he dicho, pero bueno, la lectura que he hecho me ha generado muchas preguntas y obviamente ha reforzado un poco los lugares en donde yo estoy participando activamente y militando específicamente con las comunidades, porque uno, es decir, no logra dimensionar en la piel, ¿no? Es decir, no logra dimensionar tanta violencia, no logra dimensionar y decir, en el sentido de el para qué, ¿no? Es decir, no le encuentra más allá de que tiene razón, uno puede explicar, es decir, la disputa de poder que hay a nivel mundial, aún así no cabe en la piel en mi piel específicamente tanta violencia. Eso es lo que, por ejemplo, podría aportar y me quedan muchos interrogantes como para hacer, pero bueno, Bueno, espero muy haber sido bien. claro. Gracias, Alejandro. Bueno, no hay ninguna otra manito levantada y tendrían que haber algunas manitos porque hay algunas personas que tienen que participar más. Pero bueno, en el mientras tanto, quiero hacer un comentario, aprovechando este espacio. Ahí está Nilti. Ah, bien. Ah, bueno. A ver, Nilti, adelante. Gracias. Bueno, yo Nicolás después. solamente quería comentar con respecto a las lecturas, pues yo tomé dos lecturas justo de Enrique, el texto sobre qué es la dependencia y también sobre las bases militares de la OTAN, y también pude revisar el video sobre los BRICS, con lo que es un video muy, muy sencillo, me parece, a donde uno puede quedarle muy claro qué es esta cuestión de los BRICS. Y en ese sentido, mirando todos esos elementos y las participaciones también de los compañeros, pues yo justo pensaba cuando pienso o leo todos estos documentos, siempre estoy pensando en México, ¿no? La situación de México y también lo que tiene que ver con lo que a mí me interesa, que es intentar entender lo que está pasando con estos megaproyectos que existen en México, tanto el Tren Maya como el Corredor Interoceánico, que afecta a las comunidades de los pueblos originarios. En ese sentido, bueno, también me hace pensar, por ejemplo, que parece que hay en los países, hay efectivamente, como ustedes nos han dicho, una política económica
que corresponde a los estados, a las naciones, pero también hay como una especie de posición política que no necesariamente corresponde a la política económica, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaban con respecto a si hay una alternativa para América Latina, si se puede aprovechar esta unión latinoamericana para generar una alternativa, yo en todo momento lo que pensaba es que habría que entender también y recordar la diversidad que existe en América Latina y que así como, por ejemplo, existen proyectos para unificar, para contrarrestar, para hacer una alternativa económica a estas grandes potencias, pues también existen los otros intentos de controlar estos países, como por ejemplo el Tratado del Pacífico, como lo que fue el ALCA, el Tratado de Libre Comercio, que son justo estos intentos de sí unificar, pero para los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y también pensaba en cómo algunos países, pensaba como en Centroamérica, por ejemplo, están más, y México está más ligado a la idea de aliarse con Estados Unidos y cómo esto se muestra en lo que ya es efectivamente la dolarización, como es Panamá y El Salvador, ¿no? Que son más afines a las políticas estadounidenses. Como recientemente, por ejemplo, a través de las políticas de México, se ha intentado unir, por ejemplo, mediante estas afinidades a las políticas estadounidenses, a ciertas acciones con Guatemala, que intentan regular. Como, por eso decía que parece que hay una diferencia, porque como a pesar de que México se posiciona, por ejemplo, en contra del golpe en Perú, en contra de lo que sucede en algunos países. Por otra parte, las acciones parece que sigue llamando a Estados Unidos a ser como uno de sus referentes fundamentales, o tal vez está jugando más bien al mejor postor con respecto al corredor interoceánico y al Tren Maya. En cuanto a ofrecer los espacios, se los ofrece tanto a China como a Estados Unidos, ¿no? Veamos quién es el que puede tener la mejor posición. Y también, por ejemplo, pues busca en todo momento tener estos aliados, por ejemplo, en políticas migratorias, pues ha tenido más afinidad con Estados Unidos para detener toda la migración centroamericana y sudamericana, pero insisto, tiene esta posición ideológica que aparentemente es de izquierda y entonces sí se muestra en contra de algunas situaciones en Bolivia, en Perú, etcétera. Entonces parece que la política económica no necesariamente va acorde con la línea ideológica política que pueda tener, por ejemplo, a lo mejor los países. Entonces, en ese sentido, pues pensaba justo en cómo está sucediendo todo este proceso y lo que comentaba Alejandro. Antes no me hacía sentido hasta recientemente con lo que está pasando en México, justo con la llegada, por ejemplo, de Tesla y con la llegada de muchas empresas en el norte del país, específicamente, por ejemplo, en Monterrey, para la elaboración de estos componentes electrónicos. Y me hacía pensar justo en cómo empezaba a surgir esta otra maquila que estaba encaminada ahora ya a la demanda tecnológica, como una nueva demanda existente y que incluso es bastante descontrolada en términos de reflexionar sobre ella, porque se ha reflexionado mucho, por ejemplo, por ahí leíamos con Gambina, de que el problema, por ejemplo, con los energéticos era de que pues había un problema con el consumo, ¿no? Y en términos de la tecnología, pues hay un consumo descontrolado que genera una amplia demanda, por ejemplo, de estos componentes y que tampoco no se reflexiona sobre la idea del consumo y hacia dónde va ese consumo y que está generando estas otras maquilas tecnológicas y que van orientadas hacia otros lugares, ¿no? Y que México está participando en eso, sobre todo en el norte del país. Quisieron, por ejemplo, traer a Tesla al sur, pero pues a Elon Musk el sur no le gustó mucho, creo que especialmente porque tenemos una tendencia al sindicalismo y a la organización, entonces ese es un gran problema que no tiene el norte, ¿no? Entonces intento entender todavía cómo funciona y en qué momento, cómo está jugando México en esto con el doble discurso de por un lado ser de izquierda y por otro entrar en este juego de la política
económica o de la economía mundial, todavía no lo alcanzo a tener de todo claro, pero bueno, es lo que intento. Gracias. Muy bien, Nilti, muchísimas gracias. Vamos con Nicolás. Adelante, Nicolás. Nicolás, ¿estás por ahí? No se te escucha, ¿eh? Apagá en todo caso la cámara. Creo que es un tema de micrófono, Enrique. Por ahí, Nicolás, salí y volví a entrar. Puede ser que cuando entraste no se te conectó la comunicación. ¿Y ahí se escucha? Ahí sí, Sí, sí. perfecto. Ahí Ahí sí. está, justo. Listo, ahí está. Bueno, repito entonces. Yo he tomado uno de los temas, retomado en realidad uno de los temas que planteé en otras clases, fundamentalmente vinculado a la idea de capitalismo como sistema. ¿Sí? Hace referencia a algunos en el texto de Enrique Dussel, que él justamente retoma también de Immanuel Wallerstein, ¿sí? La idea del capitalismo como sistema mundo, del sistema mundo capitalista. Y que bueno, yo en esta lectura de los pensadores negros, del marxismo negro, yo lo hago desde, o he tratado de hacerlo desde un pensador de Trinidad y Tobago que es Oliver Cromwell, como que se considera el primer autor que hace este análisis del capitalismo como sistema. Y que después Samir Amin va también a tomar, y que traté de hacer la lectura de imperialismo y dependencia, esta introducción de Teotonio dos Santos, que está en la bibliografía, y también siguiendo la lógica de otros dependentistas y de algunos teóricos similares, como Kinkel-Hammer, que plantea la dialéctica del desarrollo desigual. Me pareció interesante esta lectura que se hace del capitalismo, más allá del modo de producción capitalista, ¿sí? Como análisis del capitalismo propiamente dicho. Es decir, Samir Amin en Los desafíos de la mundialización dice que el capitalismo realmente existente como fenómeno mundial no puede reducirse al modo de producción, dice capitalista, y ni siquiera se le puede asimilar en este análisis, porque dice que el modo de producción capitalista supone un mercado integrado tridimensionalmente, digamos, entonces sería mercancía, capital y trabajo, ¿no? Y esto va a definir la base por la cual funciona. Y esta integración, que se construyó en efecto en el marco de la historia y la formación de los estados nacionales burgueses centrales, jamás se extendió, dice Samir Amin, como capitalismo mundial. Y su expansión en el mercado mundial es solamente bidimensional, dice. Es decir, la idea de comprender el trabajo como modo de producción justamente propio del capitalismo difícilmente puede ser estudiado como un modo de producción en su extensión internacional o mundial, ¿sí? Porque la lógica es totalmente diferente. Entonces hablan justamente también de un sistema compartimentado, respondiendo a diferentes lógicas de modo de producción, que en la teoría clásica llamarían precapitalistas o extraeconómicas, diría Marx también, pero Samir Amin o estos pensadores negros como Eric Williams, Idle James, van a plantear justamente que son lógicas de producción que en una primera descripción parecerían precapitalistas, en realidad están reconvertidas en una lógica del sistema capitalista que se da en su desarrollo a partir del siglo XV, XVI, XVII. Y esto responde también a esta cuestión de la espacialidad del capital que hace referencia a Enrique Dussel, que me parece muy interesante la lógica de la espacialidad, ¿sí? Porque habla del espacio central, ¿sí? Del capital central y del capital periférico, ¿no? Porque claramente, bueno, y tomándolo de los Grundrisse de Marx, cuando habla de la expansión del mercado, ¿sí? El caso del desarrollo del capitalismo, sin pensarlo en este mercado internacional, sin pensar el mercado internacional, queda reducido a un proceso, por lo menos una lectura más simple, ¿no? Queda reducido a una lógica interna de producción que es difícil pensarlo. Es decir, Europa se vuelve centro en el desarrollo del capitalismo, en la acumulación originaria, cuando se abre.
Entonces esta lectura me parece interesante porque fruto de esto va acompañado con este elemento concomitante que es la colonialidad. Pensando justamente en estas nociones que aparecen en la unidad 2, el colonialismo y el fenómeno de la colonialidad en las políticas de articulación mundial. Esto me parece clave porque justamente en la constitución de este sistema capitalista se establece la clasificación mundial, ¿sí? A partir de la idea de raza, que bueno, hoy por hoy lo están criticando bastante a Aníbal Quijano porque dice que es una categoría que él la saca de Robinson, que escribe justamente marxismo negro. Pero bueno, esta clasificación responde a la lógica moderna, este patrón mundial, dice Quijano, que sirve para establecer este proceso de desarrollo del capitalismo a nivel mundial y que se da de manera compartimentada. Y bueno, no es casual que estos pensadores caribeños como Cromwell, como Eric Williams, como Isabel James, George Padmore y demás, hagan hincapié en el proceso revolucionario de Haití, porque Haití viene a romper justamente este proceso donde la base fundamental de esta acumulación original está dada por la esclavitud. Si nosotros pensamos la esclavitud como un proceso precapitalista, como modo de producción, como un resabio de un proceso previo al desarrollo del capitalismo, no sería comprendido, o por lo menos no serían las herramientas adecuadas para comprender este proceso revolucionario, que me parece que es clave, ¿no? Porque están basados justamente en un ideario como es la Revolución Francesa, que es esa matriz política que le trata de dar sustento a lo que va a ser el proceso también de instauración y desarrollo de la Revolución Industrial, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no me quiero demasiado con esto, pero me parece interesante este análisis de lo que otro autor también le llaman el capitalismo racial, que es fundamental para comprender el desarrollo del mundo. Y esto para mí es muy importante para pensar América Latina, porque la estructura de clase, es decir, las relaciones sociales de producción en América Latina están marcadas fundamentalmente a partir de la etnia. O sea, esto se ve muy claro, los peores trabajos, los trabajos más insalubres, más paupérrimos, los sectores más pobres de América Latina, son negros, son indígenas, son nativos, y ahí van ascendiendo, digamos, el del mestizaje hasta lo blanco, y no por nada se han dado estas políticas de blanqueamiento en el siglo XIX por explotación, por exterminación, ¿está bien? O las políticas ¿cómo se llama?, del café con leche, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Entonces el proceso de blanqueamiento existe como un proceso también de incorporación de este ideario, ¿no es cierto?, de Europa como modelo, ¿no? Pero bueno, ese va en camino, digamos, la lectura que he hecho, hay un montón para atravesarlo, ¿no? Muy Pero bueno, bien. ese sería más o menos el ideario. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, ¿alguna otra mano por ahí dando vuelta? No se ve ninguna. A la 1, a las 2 y a las 3. Qué cosa. Bueno, dos comentarios muy breves. Ahí Marita te está pidiendo. Perdón, Marita. Adelante, Marita. Estás con el micrófono. Si no me voy a olvidar un poco en respuesta a lo que expuso y a la defensa de Mirta del emprendedurismo en la economía social, ¿no? No es que yo descrea, lo que sí me pregunto si es una estrategia cuando no la veo tan acompañada por los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales. Cuando estuve 3 o 4 años en el Ministerio de Desarrollo Social y había se trabajaba con la entrega de maquinarias, tanto para la cocina o como para armar pequeños talleres, y se intentó hacer cooperativa con las mujeres y con los hombres también. Creo que después no hay un seguimiento por parte del Estado. No hay capacitaciones con respecto al diseño o cómo poder estar elaborando diferentes productos que puedan estar y después el tema de la venta, ¿no? No se capacita, es como decir, bueno, abrimos, producimos, pero no sé si hay
un respaldo de los gobiernos municipales o provinciales. A mí comparto lo de la economía social porque creo que es una estrategia, pero así como está manejada, por lo menos desde el momento que yo la conocí hasta ahora, no veo que sea una estrategia que pueda estar permitiendo solventar una economía cotidiana de un grupo familiar o de quien lo lleve a cabo en la familia. Entonces, comparto y defiendo lo que planteaba Mirta, pero creo que falta la otra pata del Estado para estar apoyando este tipo de economía que se ve tan atravesada por los vaivenes económicos que tenemos. Eso quería decir nada más. Muy bien, gracias Marita. Mirta. Sí, sí, perfecto. O sea, sí, también en eso que dice Marita, tal cual, o sea, porque falta como el respaldo de los gobiernos. Por ejemplo, acá en Villa Mercedes tenemos una ordenanza, la 860-17, que todavía no está reglamentada y que daría, digamos, un aporte importante y un respaldo a estas cuestiones y regularía un montón de cosas que son necesarias y sería importantísimo que estén. Y lo mismo lo que yo mencioné hace un rato, el tema de las leyes que hubiera a nivel provincial, a nivel nacional sería fundamental, porque si no así, digamos, como cuestiones discursivas o como lo que comentó Marita en estas cuestiones que, bueno, son como que parecen que fueran modas y no hay un respaldo por detrás, se pierden a lo mejor los potenciales que puede tener el trabajarlo con seriedad, digamos, y no simplemente como una temática que a lo mejor esté en boga y es como un área que, bueno, se empiezan a aparecer como otras temáticas que muchas veces se toman en referencia y después pasan de moda y como que caen y no tienen esa cuestión de esos seguimientos. O acá en Villa Mercedes, Ahí te perdimos, me parece. por el tema hasta de las cooperativas muy explotadas, y uno ve que a nivel de otros países, por ejemplo, hasta hay cooperativas de cuidado y un montón de cosas que están bien trabajadas y realmente se ven resultados, que son cosas que acá a lo mejor no las tenemos y habría que tomar esos ejemplos y tomarlo, digamos, y trabajarlo con seriedad, ¿no? Y con estas cuestiones como lo planteó Marita, ¿no? Muy bien, bueno, gracias Mirta. Bueno, ahí han levantado la mano Marcelo y Martín. A ver, comentarios. Buenas. Perdón, perdón, parece que no te quisiéramos dejar hablar aquí, que mil disculpas. No, yo solo con este último tema de la economía social solidaria y comunitaria, digamos, agregar, además de opinión que comparto con las compañeras, que efectivamente falta la definición de una estrategia de parte del Estado y sí es un recurso, una salida, una alternativa de vida y de organización económica y social de esta gente que se dedica a la economía social y solidaria. También quisiera agregar, y esto sí un poco en defensa de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, que en el finales del 2019 y un poquito antes de que nos agarrara la pandemia en marzo del 2020, nuestra facultad dictó una diplomatura en Economía Social, Solidaria y Comunitaria, que fue organizada en conjunto entre la facultad y la Intendencia Municipal de Villa Mercedes, y que fue abierta para todos los feriantes, emprendedores y trabajadores de la economía social y solidaria que quisieran hacerlo de manera gratuita, en donde, digamos, trabajamos en conjunto, docentes de nuestra facultad dictaron esa diplomatura y verdaderamente tuvo una gran aceptación y una gran concurrencia por parte fundamentalmente de gente de la economía social y solidaria que trabajan en Villa Mercedes. No sé si ustedes tendrán presente, los de Villa Mercedes en particular sí, que todos los domingos alrededor de la Plaza San Martín se cortaban las calles y se armaban los stands. Bueno, toda esa gente recibió capacitación digamos, en temas, por un lado, de la organización de ese negocio, de sus propios negocios, la parte jurídica, la parte administrativa, y también cuestiones, digamos, de cómo administrarse, ¿no? Así que, bueno, sin ningún lugar a duda que no hay una demostración de que sea una estrategia del Estado,
pero sí, digamos, al menos desde nuestro lado, algo hemos hecho, algo hemos aportado. Así que eso nada más, muchas gracias. Bueno, gracias Marcelo. Bueno, estamos muy justo con el tiempo. Nos quedan 8 minutos. A ver, Martín. Martín y después... Bien. Buenas, la hago como cortita, es retomando lo que decía Marita, que el no fomento por parte del Estado de las cooperativas me parece en parte porque tenemos un Estado capitalista y que el Estado le dé al cooperativismo un rol preponderante en la Argentina sería como modificar en ese Estado capitalista sustentado por nacionales y transnacionales, modificar un sistema productivo y no sé, se me ocurre la ley de góndolas, que es linda la norma, pero si uno va a un supermercado no encuentra nada de cooperativas. Creo que el cooperativismo y demás, digitado desde el Estado, me parece que es carente por el hecho de que el Estado y quienes ocupan roles importantes del Estado no le interesa modificar el sistema. De hecho, no creo que el cooperativismo y la economía social vaya más allá de una cuestión de subsistencia en tanto y en cuanto no se modifique ese sistema, porque me parece que el cooperativismo atenta contra todo eso que se construye desde hace décadas, desde un Estado capitalista. Muy bien, gracias Martín. Bueno, Julio, al cierre, adelante para ir cumpliendo Bueno, con el horario. muy contento con el nivel de discusión que hay, porque se va armando una agenda de reflexión que me parece que es lo interesante. Lo primero que quiero decir es que estamos en un posgrado de estudios socioeconómicos latinoamericanos y caribeños. O sea, estamos desarrollando una instancia de pensamiento. Y quiero aprovechar la Marita, me encanta Marita que diga, yo pienso una cosa, leo y se me arma lío. Fenomenal, porque lo que queremos en esta especialización es aportar una bibliografía que en general no existe, no existe. Existir existe, la prueba está, hay boletines, hay libros, hay pensadores. Nicolás recién nos dio una cantidad de pensadores contemporáneos, algunos recientemente fallecidos, que ojalá pudieran ser parte de la bibliografía. No tenemos tiempo, estamos con esto de la pandemia, la distancia, acudimos a textos cortos para generar una instancia de discusión entre nosotros. Nosotros nos inspiramos en el pensamiento crítico. Y en la clase de consulta que hicimos, yo insistí enfáticamente que Marx es el primer crítico del capitalismo y que Marx es un autor inconcluso. Su plan de estudio apenas se esbozó, hizo una mínima parte de lo que pretendía estudiar, por eso construyó una agenda que tiene que seguirse discutiendo. Y recién Martín nos pone un tema en discusión. Bueno, uno puede pensar, como sugiere Marcelo, como sugirió Mirta, como sugieren varios, cuántas cosas que se hacen, pero claro, se hacen en un marco no hegemónico. Y por lo tanto hay muy buena voluntad. Y nosotros hacemos una cantidad de iniciativas, de actividades. El Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz también encaró una serie de iniciativas de investigación, formación para cooperativas, para pueblos originarios, para emprendimientos. Pero el tema es cuál es el rumbo principal. Mario empezó hablando del trabajo y planteaba muchas dudas, Mario, y ustedes se acuerdan que hemos insistido nosotros que la riqueza tiene padre y madre. La riqueza tiene como padre al trabajo y como madre a la naturaleza. Y claro, recién Martín insistía en el tema del capitalismo. El capitalismo organiza el trabajo en función de la lógica de mercado, pero no siempre el mundo se organizó en base al mercado.
Nilti nos traía experiencias de México y dice, yo quiero mirar desde México. Yo los invito a mirar desde México, a mirar desde Perú y a mirar desde Bolivia. Porque en Bolivia en la Constitución está contenida, por ejemplo, la economía comunitaria. ¿Y por qué está contenida constitucionalmente la economía comunitaria en Bolivia y no en Argentina, por ejemplo? Porque la economía comunitaria en Bolivia existe. Porque el proceso de colonización, el proceso de conquista, de colonización, no aniquiló a los pueblos originarios en Bolivia. Bolivia es el país de la región que más población originaria, campesina, indígena, tiene en toda América Latina y el Caribe. En otro plano, y Nicolás habló de Haití, y ahí está el texto de Henry Boyce Rollin, que lo mencionamos poco en el debate, creo que en la clase pasada se mencionó. ¿Cuál es la importancia de Haití? Que Haití es la primera revolución contra el esclavismo y por lo tanto los sectores hegemónicos dominantes no le perdonan esa temprana revolución haitiana. Y hemos dicho hasta el cansancio, hasta en el país más empobrecido, no pobre, hasta en el país más empobrecido se extrae excedente. No tenemos mucho tiempo, si podemos más adelante lo haremos. Mario decía, no hay dólares. No, Mario, hay muchísimos dólares. Lo que pasa es que los dólares se usan para fuga de capitales, para pagar la deuda, para remitir utilidades al exterior, para constituir activos externos, salvo que hubiera una decisión política de la sociedad o de un Estado que decida qué hacer con esos recursos. Por ejemplo, Lautaro, bueno, muy interesante, nos planteó desafíos de esta época, y mientras Lautaro hablaba yo pensaba en el nuevo consenso de Washington, porque en los años 90 el consenso de Washington eran las privatizaciones, la desregulación, y actualmente el nuevo consenso de Washington es sanciones a todo aquel que quiera ser independiente. Varias rescataron el texto de Enrique sobre la dependencia y mencionaron a Rui Mauro Marini, Teotonio dos Santos y muchos otros teóricos marxistas de la dependencia. Y el tema de la dependencia tiene precisamente ese tema, que el excedente económico organizado bajo el régimen del capital sirve para la acumulación del capital. De nuevo, no siempre el trabajo ha sido trabajo asalariado. Puede haber trabajo en comunidad. Más allá de si eso es posible este año, el año que viene, dentro de 10 años, acá estamos en la universidad y estamos para desarrollar un pensamiento crítico y pensar con cabeza abierta. No importa a quién voy a votar en agosto en las PASO. Estoy hablando de Argentina, perdón a los compañeros de otros países. O a quién voté en Colombia o a quién voté en Chile. Eso es una opción individual, social, de época, pero acá en la universidad tenemos que abrirle paso al pensamiento crítico. Alguien preguntó cuál es el lugar, Lautaro decía, ¿cómo aprovechar el reordenamiento mundial? Excelente pregunta, Lautaro. Eso es lo que queremos discutir acá. Y queremos que cada una de ustedes, en los trabajos finales que vayan desarrollando, complejicen sus hipótesis de trabajo y piensen cómo podemos hacer un orden económico social distinto con lo que estamos leyendo, con lo que estamos discutiendo, con lo que traemos, con las contradicciones de cómo entramos al curso y cómo nos ponen en crisis las cosas que leemos, las cosas que discutimos. Es importante pensar la universidad críticamente. Bueno, Marita decía muy bien la estanflación, qué distinto en la Argentina. Se crece e igual hay inflación creciente. Bueno, justo cuando estabas hablando de eso, Enrique puso la inscripción al curso de Economía Política de la CEPLA. Yo ahí puse el programa, los objetivos en general, la primera clase el 17 de junio, el que quiera
profundizar en las categorías de la crítica de la economía política, es conveniente hacer ese curso. Pero bueno, lo mismo Miguel, muy interesante cuando dijiste, me fui a ver de cuándo era el libro de Galeano, si no me entendí mal, de los 70. Y claro, ¿por qué en los 70 se escribía así? Porque había un clima político en los 70, donde, bueno, el tema más importante es un país, un pueblo como Vietnam le gana militarmente a Estados Unidos. Es impensado eso en este tiempo. O sea que hay que ver qué se escribe en cada época. Y ahora estamos en la tercera década del siglo XXI, nada menos. Por eso hay que pensar. Y Alejandro, con muy buen criterio, decía las dictaduras de Chile y de Argentina. Muy bien, Alejandro, porque hay que pensar que ese momento de dictadura es el momento de inicio de la experiencia neoliberal en el mundo, aquí en Sudamérica. Por lo tanto, de aquí, desde Sudamérica, hay que pensar la crítica de la economía, de la política, de la sociedad, y me pasé 1 minuto del tiempo de fin. Yo les decía, estoy muy contento porque se empezó a calentar en el buen sentido. Empiezan a fluir interrogantes, opiniones, aparecen muchos comentarios que enriquecen nuestro debate y vamos a ver si eso lo podemos materializar el viernes que viene, cuando ustedes tengan que traernos al debate lo que siempre decimos, una grafiquita, una página, una idea, cuál es la orientación del trabajo para aprobar este módulo, el módulo 3, y que vaya ayudando a que ustedes vayan organizando el trabajo final, que para eso estamos ayudando con los talleres correspondientes. Así que yo lo dejo acá y nos veremos el viernes que viene. Gracias. Chao. Gracias, buenas tardes, saludos a todos y a todas. Chao, chao. Chao.